Congresistas, como tercer punto tenemos la presentación del señor Oliver Tomás Alexander Star Preus, vicepresidente del directorio de Petroperú, para que informe sobre los siguientes temas, a quien le damos la bienvenida. Ya lo tenemos juntamente con sus funcionarios presentes. Así tienen que trabajar los profesionales. Cuando esta comisión se les cita es por algo importante, porque urge escucharles la problemática dentro de su sector. El día de hoy nos van a informar sobre el manejo económico, financiero y sostenibilidad de Petroperú durante los periodos 2020 al 2024. También para que nos informen sobre los procesos de selección para la adquisición de todas las pólizas de seguro, las empresas ganadoras y su posterior utilización durante los periodos 2020 al año 2024. Además, también se informe sobre el proceso de selección para la auditoría de los estados financieros sobre las empresas ganadoras durante los años 2020-2024. Se informe sobre la problemática de las auditorías durante los años 2020-2024. Informe sobre las políticas remunerativas en Petroperú, periodo 2020-2024. Informe sobre la problemática de la refinería de Talara, periodo 2020-2024. Señores congresistas, vamos a dar el uso de la palabra al señor Tomás Alexander Star Preus, vicepresidente del directorio de Petroperú. Señor Alexander, tiene usted la palabra para que haga su respectiva exposición. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a usted, congresista Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. También un saludo cordial a los congresistas presentes, virtual y presencialmente acá. Sí, efectivamente, mi nombre es Oliver Stark, soy el vicepresidente del directorio de Petroperú y actualmente el presidente en funciones. Como quizás es de conocimiento público, somos parte de un directorio transitorio que fue elegido y puesto por el Decreto Supremo 004. Sin más, quisiera pasar a los temas que usted ha citado, señor presidente, y con su venia quisiera darle el pase con su autorización al ingeniero Luis González, el gerente general de la empresa, de amplia experiencia y que va a hacer la exposición del caso con la ayuda de los funcionarios que hemos venido. Muchas gracias. Bien, vamos a ceder el pase. En esta comisión siempre el titular tiene que adelantarnos alguna explicación, pero vamos a darle el pase al funcionario. Por favor, se identifica. Adelante. Sí. Buenas tardes, señor presidente de la comisión, Segundo Toribio Montalvo Cubas. Buenas tardes con todos los titulares y presentes de esta comisión. Efectivamente, hemos preparado un PPT en el cual vamos a explicar cada uno de los puntos en forma detallada de lo que nos convoca a esta reunión. En esta reunión, los puntos son los resultados económicos, las auditorías de los estados financieros, contratación de pólizas, política salarial, situación de la nueva refinería. Para que sea de una forma rápida y especializada, en cada punto ha venido nuestro gerente de función. En la parte económica está el gerente de función de finanzas, que es el primer punto. Luego seguirá con la venia del señor presidente, el gerente de administración, que va a ver toda la parte de la contratación de las pólizas, y en representación de recursos humanos viene el señor Yanis Arteaga, que verá la parte de la política salarial. Finalmente, quien habla va a exponer todo el tema de la nueva refinería de Talara y la situación actual y lógicamente con la venia del presidente, las consultas que sean convenientes. Por eso, señor presidente, con su permiso, quisiera que nos brinde la facilidad para que nuestro gerente de función, en este caso
el de la parte de finanzas, que es el señor Luis Morales, pueda explicar detalladamente estos temas que le compete. Gracias. Bien, otorgamos el permiso y se identifica el funcionario. Okay. Soy Luis Morales García, gerente corporativo de finanzas. Buenas tardes con todos. Voy a empezar a explicarla dentro de la presentación cómo está la situación financiera o cómo ha evolucionado la situación financiera de Petroperú en estos últimos 4 años y cómo va en el transcurso del 2024. Entonces, en la primera lámina que se ha compartido, ahí nosotros evidenciamos principalmente los resultados de la empresa que ha ido registrando durante el periodo 2021, 22, 23 y donde se demuestra prácticamente que el 2023 fue el año donde se registraron mayores pérdidas, alrededor de 823 millones de dólares, en el 2022 271 millones de dólares y resultados mixtos entre el 20 y el 2021. Estas mayores pérdidas hay que tener en cuenta a qué se deben. Ahora sí. Ok. En la primera... Regresa. A ver, primera lámina. La lámina número 2. Tiene que... Ok. Ahí estamos, correcto. ¿No? Entonces, ahí lo que se puede evidenciar es obviamente este resultado, si bien es cierto, el total de ingresos ha ido incrementándose desde 3.000, 4.000, 5.000 millones en el 2021-22. Esto empujado principalmente por un incremento importante en los precios de los productos y en el 2023 se ha ido reduciendo principalmente porque también tenemos una caída tanto en el precio de los productos. La tendencia es similar con respecto, así como las ventas, el ingreso por venta sube, también la misma tendencia se registra en los costos operativos y en este caso, por ejemplo, en el rubro costo de ventas también se ve la misma tendencia, 2.800, 3.700, 5.500 y en el 2023 también se reduce ligeramente. ¿No? En el 2023 la reducción es menor porque hay que recordar que en el 2023 se hacía 2 tipos de procesos. Uno, se requería crudo para el arranque de la refinería y adicionalmente para no desabastecer el mercado igual se hacía la importación tanto de productos terminados para abastecer el mercado. Entonces hay que tener en cuenta también que el año 2023 uno de los factores en términos de gastos operativos que presiona fuerte es que ya casi teníamos el 80% de avance de las unidades y esto hace que la depreciación se haya incrementado de manera importante en el 2023 y en el tiempo, en el 20 al 2023 también se ha producido una reducción importante de la clasificación de riesgo que tiene la empresa, que lo que hace también es adicional aumentar los costos financieros de la empresa. Entonces, cuando uno ve el rubro por debajo del gasto de resultado operativo, financiero neto y diferencia de cambio, ahí lo que se observa es un importante incremento de los gastos financieros que sube de 42 millones aproximadamente hasta 237 millones. Todo se explica, no necesariamente todo explicado por la clasificación. Hay que tener en cuenta también que durante todo este proceso se ha ido ya teniendo todas las unidades entregadas, alrededor hasta diciembre 23 el 80% de las unidades entregadas y eso lo que hace es que todos los intereses ya no se capitalizan en el activo, sino por el contrario pasan al gasto de la empresa y eso incrementa adicionalmente también el gasto financiero. Y como resultado de eso es que se tiene en el 2023 un impacto o una pérdida acumulada de 823 millones de dólares. En el primer trimestre 2024, enero empezamos vendiendo alrededor de 78.000 barriles, febrero por la FlexiCoking que estuvo parada se redujo alrededor de 60.000 barriles y marzo también el mismo nivel. Entonces esto nos ha llevado a tener también de la misma manera un resultado neto negativo de alrededor de 183 millones de dólares. Y un EBITDA ya un poco, yo diría, no tan negativo en términos de EBITDA. Hemos cerrado con menos 5 millones de dólares y bueno, esperamos que el cierre del año sea positivo, ¿no? Entonces, eso es respecto a los resultados de la empresa.
Si pasamos a la siguiente lámina para poder ver cómo está el balance de la empresa y principalmente el patrimonio de la empresa, entonces ahí lo que se puede evidenciar respecto al patrimonio de la empresa, por ejemplo, ha ido subiendo desde 1.841 millones, 1.900, en el 2022 tiene un incremento importante de 2.600 a 2.652, porque ahí se materializó el decreto de urgencia 023, donde hubo también un aporte de capital del lado del gobierno por alrededor de 4.000 millones de soles, ¿no? Todos estos datos, por si acaso, están expresados en millones de dólares, equivalente a alrededor de 1.000 millones de dólares, que incrementó estos saldos, ¿no? Entonces, en el 2023 el patrimonio nuevamente se contrae a 1.829 y esto obviamente explicado porque los resultados que obtuvimos en el 2023 fueron negativos, contrayendo el saldo del patrimonio hasta niveles de 1.800 millones de dólares, ¿no? Esta tendencia va a seguir, ¿por qué? Porque como hemos evidenciado el primer trimestre 24 también tenemos pérdidas alrededor de 183 millones, lo que te lleva a reducir el patrimonio a 1.645 millones de dólares, ¿no? Un punto importante acá a tener en cuenta es que los niveles de activo corriente se manejan más o menos al cierre del trimestre 2024 en niveles de 1.647 millones y los pasivos corrientes que componen principalmente las deudas que tenemos con banco, alrededor de 1.000 millones, las deudas que tenemos con el accionista, otro alrededor de 1.000 millones de dólares también, y más las deudas comerciales, te suman alrededor de 4.468 millones de dólares, lo que te da más o menos un capital de trabajo negativo de alrededor de 2.800 millones de dólares, ¿no? Que eso también se puede evidenciar en la última línea del cuadro de estado de situación financiera de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve dentro de los activos? El total de activos se ha ido incrementando desde 7.000 a 10.000 millones de dólares y eso es por el avance de la nueva refinería Talara. Y en el lado del pasivo se ha utilizado tanto financiamiento de corto como de largo plazo para hacer frente a las obligaciones y a la construcción de la refinería Talara, ¿no? En términos de indicadores financieros, si pasamos al rubro del 1.3, que es ratios financieros, ahí lo que podemos evidenciar es el nivel de apalancamiento, cómo ha evolucionado de la empresa, pasando de 2.9 en el 2020 a niveles de 5.2 en el primer trimestre del 24, ¿no? Esto empujado principalmente, uno, porque tenemos más endeudamiento, ¿no? Producto que nos estamos financiando más, tanto sea con el accionista o con la banca privada, como también a la reducción que ha habido en el patrimonio de la empresa. Y y los otros indicadores ahí que tenemos, que son los ratios de liquidez, que todavía están en niveles por debajo de 1 veces, ¿no? Con respecto al siguiente lámina, si pasamos a explicar un poco el proceso de selección de la auditoría, ahí lo que hay que tener en cuenta es cómo es este proceso de selección. Entonces, dentro de Petroperú, el directorio lo que hace es aprobar los criterios de selección para designar a la SOA, que es la Sociedad de Auditoría de la empresa. El segundo punto importante es la compañía, una vez que ya tengas los criterios de selección aprobados por el directorio, solicita a la Contraloría General de la República que se realicen los concursos públicos de mérito. Y esto es para la selección de la auditoría. Entonces, una vez que tengas esto, la Contraloría General de la República, dentro del tercer paso, prepara las bases y realiza justo el concurso público de méritos y solamente va a haber un proceso adicional si es que esto se declarara desierto. Entonces, si se declarara desierto el concurso público de méritos, entonces lo que pasa es la Contraloría sigue haciendo hasta 3 concursos públicos de mérito. Si en estos 3 también se declara desierto, hay un paso adicional que es el concurso de mérito por invitación, donde no participa la auditora vigente, pero excepcionalmente sí se le puede hacer extensiva la invitación. Entonces, y es la que se conoce principalmente como la auditoría vía ampliación. Imaginémonos si también se declarara desierto el concurso de mérito por invitación, entonces pasaríamos a lo que vendría a ser el último paso, que es la designación directa. Y ya en designación directa, ahí la Contraloría puede elegir nuevamente a la sociedad auditora. La diferencia entre la designación directa y la excepción para una ampliación
es simplemente que en la ampliación se hace con las condiciones base vigentes de la sociedad auditora que te está haciendo la auditoría. Sin embargo, en la designación directa ya prácticamente lo que pasa es se toman las condiciones bases del nuevo concurso que se viene realizando por parte de la auditoría. Y en ese sentido, entre el 20, 21, 22, 23, 24, el 20 se hizo una ampliación donde nuevamente Price fue la seleccionada para hacer la auditoría, 2021 también. En el 2022 fue por designación directa y en el 2023 ampliación. El 2024 estamos elaborando los criterios de selección que debería subir al directorio en el mes de junio y una vez terminada la auditoría, que se estima contractualmente el 28 de junio, deberíamos de pasar a remitir la carta a la Contraloría General de la República para que ésta haga los concursos públicos de méritos, ¿no? Pero tiene que terminar primero el dictamen por parte de los auditores para seguir este proceso. ¿Correcto? Hay un punto adicional que sería bueno explicar, no sé, siguiente lámina, que es las problemáticas que se han ido teniendo respecto a la auditoría. No sé si se puede avanzar una lámina adicional. Correcto. Entonces, ¿cuáles han sido las problemáticas prácticamente en seleccionar? Porque prácticamente estamos ya 7 años con auditoría con Price. Entonces, uno de los puntos importantes es el tema del ruido político. Es una problemática que normalmente tenemos y que se genera alrededor de la compañía. El otro es la difusión sobre supuestos actos de corrupción, que también fue una problemática que se registró. El COVID fue otro escenario en el 2020. Investigación que se hicieron a exmiembros tanto del directorio como de la gerencia general durante el año 21-22. Controversias entre la exgerencia general y Price, que fueron también otra variable importante que impacta justamente en la selección de la sociedad auditora. Posterior a ello vinieron la reducción en la clasificación y adicional a eso el nivel de endeudamiento de la empresa, que como lo vimos en la segunda lámina de la presentación, está en casi niveles de 5 veces. Entonces, eso aunado a las pérdidas alcanzadas en los últimos 2 años, que estamos hablando 2022 y 2023, hace que algunas sociedades auditoras sean adversas a seguir haciendo la auditoría a Petro Perú, ¿no? Esas son las principales problemáticas y los procesos de la auditoría y la situación financiera. Cualquier duda que tengan, estamos atentos. Señor presidente, Continúe. sí, quisiéramos pedirle el permiso para continuar con el siguiente punto, que es la parte de seguros a cargo de nuestro gerente de administración. Gracias. Autorizado que se identifique el funcionario. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Luis Suárez Carlo, gerente corporativo Administración de Petróleos del Perú. Sí, bueno, vamos a hacer esta exposición con relación a los seguros en Petro Perú. Fundamentalmente, nosotros aseguramos el 100% de nuestras operaciones y actividades, ¿no? O sea, por un lado tenemos las pólizas de propiedad y lucro cesante, las pólizas de responsabilidad civil corporativa y también pólizas por sabotaje y terrorismo para todas las instalaciones de la empresa, ¿no? De otro lado también las pólizas de aviación, las pólizas por accidentes personales también derivados y también estamos hablando de las pólizas por transporte de carga, accidentes personales, transporte fluvial. Para la parte de construcción, específicamente la construcción del proyecto Talara, aún queda remanente una póliza de Construction All Risk, es decir, para el riesgo de construcción, llamado una póliza CAR, que hemos contratado para la construcción del proyecto de unidades auxiliares y trabajos complementarios de la refinería Talara. También las pólizas de riesgo de los inmuebles que tiene la corporación a nivel nacional. Como hemos incursionado también en el negocio del upstream, ya por norma del representante del Estado del recurso del hidrocarburo, compañía Perú Petro,
También hemos emitido las pólizas del upstream para los lotes 1, el lote 6, el lote 64. Tenemos en operación actualmente societaria el lote 192 en la frontera norte con el Ecuador y el lote 69, que es un lote en el mar, ¿no? Es un lote offshore. Finalmente, los seguros para cascos no pesqueros y protección e indemnización. Los cascos no pesqueros también por la misma razón del lote 64, que es, tenemos ahí barcazas y la responsabilidad civil de fletadores y embarcaciones. Eso en cuanto a las pólizas que se tienen desde el punto de vista de pólizas facultativas que vamos a proceder a exponer. Pero de otro lado también tenemos las pólizas nacionales, que son las pólizas para asegurar los automóviles, pólizas de mandato legal como SOAT para la flota liviana y pesada, y las pólizas del SCTR de salud, SCTR pensión y la póliza vida ley. La siguiente, por favor. Señores congresistas, unos segundos. Ha caído el internet aquí en el sótano. Unos segundos hasta que se arregle el sistema para que continúe con su exposición el funcionario. La siguiente, por favor. Gracias. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a exponer con relación al tema de los alcances del seguro, cuál es el proceso de contratación. En total, haciendo un resumen en cuanto a número de las pólizas anteriormente mencionadas, señor presidente, entonces confirmamos que el número de pólizas que maneja la empresa son 21 pólizas, los cuales cubren todos los riesgos operacionales y también de factor humano de la empresa. Estas contrataciones de las pólizas se desarrollan de acuerdo a un procedimiento, que es el procedimiento PA1 GCFI 025, específicamente relacionado con la contratación y renovación de las pólizas de seguros. Y ahora sí paso al siguiente detalle. Estos dos procedimientos se dividen en... No, la anterior, por favor. Sí, la anterior. Gracias. Esa. Sí. Las pólizas... No. Sí, la siguiente, donde ya estaba hablando. Es la última en realidad. Sí, las pólizas facultativas y las otras son las pólizas locales. Una especial atención a las pólizas facultativas, ¿no? El negocio de Petróleos del Perú y sobre todo la complejidad de sus instalaciones, la refinería Talar, el oleoducto norperuano, significan de que hay un riesgo de estas instalaciones en cuanto a su funcionamiento y operación, ¿no? Y por eso un proceso de contratación de seguro empieza a través de la colocación inicial y el respaldo en el mercado reasegurador internacional.
¿Por qué? Porque las compañías nacionales no podrían soportar, por el volumen de la cantidad de activos y la complejidad de activos, de manera directa la cobertura de este riesgo. Entonces se consigue a través del brazo reasegurador todos los respaldos de manera internacional a través de un sindicato de reaseguradores para cuando se tiene de manera firme y solvente ese aseguramiento internacional, pasar a un proceso de fronting, es decir, a un proceso de nacionalización de la póliza conforme lo exige la legislación peruana. Entonces, Petróleos del Perú, por obligación, lo que tiene que hacer es, con el respaldo internacional, pasar a un procedimiento de contratación a través de un concurso con las empresas nacionales que dan el fronting al respaldo internacional. Esta metodología es aplicable solamente a las pólizas de naturaleza facultativa, que básicamente son las pólizas de propiedad, de responsabilidad civil por todo el tema operacional, las pólizas también de la exploración, producción, etc. A diferencia de lo anteriormente mencionado, las pólizas locales son pólizas contratadas en el mercado asegurador nacional, su naturaleza es diferente. Son procesos de contratación en la cual también se realizan las invitaciones a las empresas locales, porque esa es la norma para Petróleos del Perú. Y el tipo de seguros que se toma en este caso, por ejemplo, son las indicadas por la ley, ¿no? Por ejemplo, SOAT para automóviles, el tema de los seguros complementarios de trabajo de riesgo, pólizas de salud, póliza pensión y finalmente póliza vida ley. Esa sería la exposición en cuanto a seguros, señor presidente. ¿Algún otro funcionario? Sí, señor presidente, con su autorización. Adelante, Yanis, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Quien le saluda es Yanis Arteaga Campos, representante de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Como bien ya lo han manifestado nuestro gerente general y nuestro presidente, uno de los puntos que se ha solicitado por esta comisión es la política remunerativa durante el periodo 2020-2024. Le traemos a usted básicamente una exposición de qué cosa es una política remunerativa para Petroperú y de qué consta. Nosotros tenemos una compensación equitativa y eficiente ofrecida a todos los trabajadores de la empresa. Asimismo, se está fijando los sueldos de los trabajadores alineados básicamente a un objetivo que es el atraer y retener al personal altamente calificado. Este proceso, tanto de compensación equitativa como de fijación de sueldos, está sustentado en diversas variables. ¿Cuáles son estas principales variables para hacer este proceso? Es el desempeño del trabajador principalmente, competencias y potencial de los trabajadores, el contenido del puesto y sobre todo la posición que tiene este puesto en el mercado. La empresa obviamente también está comprometida y está obligada obviamente a hacer una evaluación periódica del desempeño de sus trabajadores y a comunicar con transparencia y claridad los alcances de esta política salarial conforme a la legislación vigente. Como información, le podemos dar a conocer que se cuenta actualmente con una escala salarial vigente desde el 25 de abril del 2024, recientemente aprobada por nuestro directorio, la misma que ha reducido aproximadamente en un 20% los ingresos del personal gerencial en comparación a la escala anterior. Deberíamos remarcar, hay una reducción de la remuneración del personal gerencial en un 20%. Bien, la siguiente, por favor. Asimismo, tenemos que dar a conocer que, de acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público, que se aprueba anualmente, determina que FONAFE apruebe los lineamientos técnicos en materia de ingresos de personal y arbitraje laboral para la empresa de Petróleos del Perú. Estos lineamientos se vienen aplicando estrictamente desde el periodo solicitado, 2024, y estos lineamientos, ¿qué cosa regulan? Básicamente los incrementos remunerativos del personal, así como las disposiciones aplicables a la negociación colectiva y al arbitraje laboral. Para el año 2024, las normativas de FONAFE, el lineamiento específicamente determina que la empresa no podrá otorgar ningún tipo de incremento remunerativo. Asimismo, tampoco podrá otorgar nuevos, mayores ni mejores beneficios sociales.
condiciones de trabajo, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones, ni cualquier otro beneficio laboral de naturaleza temporal o permanente. Cualquier excepción a esto manifestado anteriormente debe ser autorizado por el directorio con los debidos sustentos técnicos, legales y presupuestales. Siguiente. Finalmente, ustedes pueden ver en pantalla, esa es la nueva escala aprobada. No sé si se puede apreciar bien, pero lo que sí quiero remarcar ahí, lo que está en rojo, es exactamente las remuneraciones del personal gerencial. Ustedes verán ahí las posiciones de gerente general y gerentes, y estas son las que digo que han recibido una reducción del 20%. Asimismo, si nos comparamos con el mercado, con el sector oil and gas, hidrocarburos, en todas las compañías del Perú que manejan este tipo de negocios, las remuneraciones de ese personal equivalen al 60% de lo que perciben normalmente un gerente en una empresa de la envergadura y del tipo de negocio que maneja Petroperú, ¿no? Y después pueden ver ya los otros sectores como jefes, coordinadores, supervisores, empleados y un sector adicional que son operativos, que son para temas de contratos con las empresas o servicios que tenemos con las mineras. Sí, básicamente es lo que traemos como información relacionada a la política de remuneraciones de Petroperú. Adelante, por favor. Sí. Adelante. Sí, señor presidente, con la autorización de usted vamos a tocar el último tema que nos ha traído acá al Congreso, a este recinto. Se trata sobre la situación de la nueva refinería de Talara. En un gran resumen y de repente como una introducción, la refinería Talara en estos momentos se encuentra trabajando todas las unidades de proceso a excepción de la unidad de Flexicoking. Esta unidad está en un 73%. Esta nueva refinería, este megaproyecto está trabajando con un 73%. Pero creemos conveniente comunicar, de acuerdo a lo que hemos traído como presentación, poder indicar cómo ha sido todo este tipo de ejecución y más que todo de arranque de este megaproyecto, ¿no? La secuencia, como podemos ver ahí, ha sido lógicamente inicialmente con la unidad de servicios auxiliares, luego hemos tenido 4 etapas de acuerdo a las 16 unidades de proceso, empezando por la destilación primaria y al final con la de Flexicoking, ¿no? Puede pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Podemos ver un cronograma, unos factores que afectaron el arranque de esta nueva refinería, como son el COVID, esto en el cuarto trimestre del 2021, hasta la actualidad tuvimos estos factores, como repito, el COVID-19, luego una convulsión política en diciembre del 2022 al traer hidrógeno de Chile y hubieron problemas en las carreteras. Y luego en el 2023 el ciclón Yaku y Niño Costero, que también interfirieron en estas actividades, ¿no? Nosotros hemos recibido de Técnicas Reunidas todas estas unidades de proceso ahora en el presente trimestre de este año, básicamente en febrero, terminamos de recibir la unidad de Flexicoking, ¿no? Sin embargo, en la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver también una secuencia de las fechas y actividades, de cómo fueron reseccionadas cada una de estas unidades de proceso. Y como podemos ver, en la última, desde el 2021 hasta el 2024, en la última diapositiva quería ir a detenerme un poco para poder hablar de este punto que es lo que ha consultado esta comisión. En la actualidad, como podrán ustedes ya conocer, esta unidad de Flexicoking ha requerido o requiere de un overhaul. Esta parada, este inicio ha sido el 30 de marzo y se programó para 90 días. El avance actual es de 87.1% versus 86.7% programado. Y se espera que el proceso de arranque inicie
Adelante, por favor, una diapositiva más. El proceso de arranque inicie el 1 de julio y debemos estar teniendo ya al 100% el final, el arranque, el 16 de julio del presente año. Indudablemente que esta parada, este overhaul, este mantenimiento, que cuenta con todas las garantías de los fabricantes internacionales, que son los que están haciendo esta labor, porque estas unidades se encuentran en garantía de 2 años, nos permite también hacer trabajos de reparación progresiva de las unidades auxiliares para poder eliminar riesgos de problemas que puedan presentarse en estos megaproyectos cuando se inician su operación, ¿no? Como es sabido en todo el mundo, estas unidades inicialmente son seteadas con parámetros que vienen de los fabricantes y luego en operación, en la medida que se vayan operando, se van ajustando todos estos parámetros. En esa etapa también tenemos en todos estos equipos y esperamos y tenemos un plan de trabajo que en 90 días deben determinarse, ¿no? En los principales trabajos que estamos haciendo en las unidades auxiliares es en los calderos, donde se tiene un plan de trabajo que incluye a las tres calderas en forma secuencial. En realidad, la conclusión es que la empresa, el país, esperamos que el 1 de julio iniciar el arranque de esta unidad de FlexiCooking, que es la que le daba el mayor valor agregado a este megaproyecto, y tenerlo antes de fines de mes de julio en un 100% la refinería. Eso es lo que se tiene programado y, señor presidente, eso es lo que hemos preparado para esta comisión, esta información que indudablemente estamos a su disposición para cualquier consulta que se requiera. Muchas gracias. Señores congresistas, estamos teniendo la presencia del presidente Oliver Star Pleus, vicepresidente del directorio de Petroperú y sus funcionarios, a quienes los felicitamos por su exposición. Señores congresistas, que deseen hacer alguna pregunta al respecto de la exposición, pueden hacerlo. Los que están presentes levantando la mano y los que están virtualmente también a través de la plataforma virtual pueden hacerlo, dando la preferencia a los congresistas que están presencialmente. Congresista Jutipa, ¿alguna pregunta? Señores congresistas que se encuentran virtualmente, tienen ustedes la oportunidad de hacer la pregunta a los funcionarios de Petroperú. La palabra, presidente. ¿Cuál es su nombre? Congresista Eduardo Salguana, presidente. Congresista Eduardo Salguana, había desconocido su voz. Adelante, congresista Eduardo. No, presidente, muchísimas gracias. Muy amable, presidente. Acá siguiendo la sesión como siempre. Saludar respetuosamente a los funcionarios de Petroperú que nos acompañan, al igual que los demás funcionarios que intervienen en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. Presidente, yo quería plantearle a los amigos de Petroperú un problema puntual que se está gestando o ya se viene generando en Madre de Dios. Hasta el 30 de junio es el plazo para la venta y comercialización de gasolina de 84 octanos en la selva. El problema concreto de Madre de Dios es que la gasolina tipo regular no pueden adquirir ni en el Cusco ni en la planta de Mollendo. Y los griferos tienen que venir hasta la ciudad de Lima en la refinería de Conchán. Y ahí también tienen restricciones para llevar el combustible a la región.
de tal manera que a partir del 1 de julio preveemos que va a haber un desabastecimiento en todo el departamento de Madre de Dios, porque no se va a poder abastecer a los grifos de la localidad, de ninguna de las zonas del departamento. Entonces yo quisiera consultar con los funcionarios de Petroperú si es que es factible una prórroga de la comercialización de gasolina de 84 octanos, si es que se va a producir obviamente hasta el mes de diciembre, de tal manera que podamos realizar las gestiones o Petroperú pueda disponer lo conveniente para que la gasolina regular pueda ser adquirido regularmente, valga la redundancia, por los establecimientos de combustibles del departamento de Madre de Dios. Y también, como una segunda pregunta, consultarles cuál es las gestiones que se vienen haciendo para que la planta de Petroperú, que se viene construyendo hace ya algunos años y que se encuentra paralizada por 2 años continuos, al parecer ha habido problemas con la empresa contratista, quisiéramos saber cuál es el destino de esa obra que está paralizada 2 años y que obviamente los tanques y la infraestructura que se ha construido hasta la fecha, evidentemente que se está deteriorando por el paso del tiempo y por las inclemencias del tiempo. Entonces, esas 2 preguntas, presidente, a través suyo, y que nos puedan contestar y qué medidas se puede tomar desde Petroperú para evitar problemas de desabastecimiento en el departamento de Madre de Dios. Muchísimas gracias, presidente, muy amable. A usted, presidente, a usted, congresista Jalguana. Señor vicepresidente del directorio de Petroperú, Oliver Star Preus, tiene usted la palabra. Sí, con su venia, presidente, que quisiera que el ingeniero González le dé el dato exacto a esas 2 consultas, por favor. Para una respuesta más exacta, el ingeniero Luis González, tiene usted la palabra para que absuelva la pregunta al congresista Jalguana. Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, es válida la preocupación de nuestro congresista Eduardo Jalguana. Sin embargo, uno de los propósitos o de las responsabilidades que tenemos como empresa del Estado es suministrar los combustibles en todo el país, en la sierra, en costa, sierra y selva, y tenemos más de 50 años que hasta la fecha tenemos ese objetivo que nunca lo hemos incumplido, ¿no? Siempre no ha habido desabastecimiento hasta la fecha. Y en esa línea de ideas estamos trabajando para tener una logística, siempre tenemos un plan B para evitar ese tipo de desabastecimientos. Sin embargo, ante la consulta puntual de poder postergar la fecha, eso recae indudablemente en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Y lo que puede hacer Petroperú es trasladarle a esta entidad la preocupación de nuestro señor congresista Eduardo Jalguana, a ver si evalúa la posibilidad de alguna manera de postergar esta fecha para evitar contingencias de desabastecimiento en estas zonas. Eso por ese lado, por esa pregunta. Con respecto al suministro, efectivamente nosotros tenemos el sistema de transporte, tanto desde Conchán o desde Talara o de las plantas más cercanas. Siempre estamos tratando de tener los inventarios correspondientes, independientemente muchas veces de la situación económica o de la parte económica, pero el objetivo principal es evitar el desabastecimiento. La última parte que nos pregunta nuestro señor congresista es sobre la planta de Madre de Dios. Efectivamente, han habido problemas con la empresa que está construyendo esta planta, y estamos resolviendo el problema desde el punto de vista primero legal para evitar contingencias mayores que puedan ocasionar los correspondientes hallazgos o problemas con
organismos que nos vigilan o como la Contraloría y todo lo demás. Sin embargo, paralelamente estamos viendo la forma de cómo terminar estos proyectos a pesar de todas las contingencias económicas que está atravesando la empresa. Gracias. Muy bien, hemos tenido la respuesta del funcionario Luis González. Congresista Salguana, ¿algo al respecto? No, presidente, muchísimas gracias por la información y vamos a recurrir obviamente al Ministerio de Energía y Minas para gestionar esta ampliación de plazo, presidente. Muchísimas gracias. A usted, congresista. Bien, si algún otro congresista quisiera hacer el uso de la palabra para hacer alguna pregunta al respecto de los informes que nos han dado a conocer los funcionarios de Petroperú, tienen ustedes el uso de la palabra, señores congresistas que están virtualmente. Bien, no habiendo otro congresista que quiera hacer alguna pregunta al respecto, esta presidencia, señor vicepresidente Oliver Stern Preus, tiene varias preguntas. Primero, como es de conocimiento público que la señora presidenta Dina Boluarte ha inaugurado más de 6 veces la refinería de Talara, sin embargo, esta planta no está funcionando conforme a los objetivos esperados. ¿Qué ministerios o funcionarios serían los presuntos responsables de esta mala planificación y mal uso de los recursos frente a una fuerte inversión de Petroperú que el resultado prácticamente ha sido negativo? La pregunta es, señores funcionarios, ¿qué acciones y planes tiene Petroperú para revertir esta situación que afecta al Estado y a la población? Señor Oliver Stern, tiene usted la palabra. Gracias, presidente Montalvo. A ver, nosotros como directorio lo que tenemos por primer principio es ser transparentes. No vamos a decir nada que no corresponda a la verdad y a la realidad. En ese sentido, lo que tenemos ahora es un proceso de último afinamiento, digámoslo así, calibración de esa planta de Flexicoking, que es la que, como usted mismo mencionó, se inauguró ya varias veces. Eso debería estar ya operativo a partir de julio, presidente. En consecuencia, en julio, por fin, podríamos tener la planta funcionando a plena capacidad. Quiero agregar ahí, sin ser un técnico en la materia, como el ingeniero González, de que el manejo de estas plantas es muy, muy complicado. Requiere de mucho expertise, de mucho conocimiento técnico, y que ese ha sido, entre otros, el motivo por el cual quizás la pasión dio paso a la razón, ¿no? O sea, acá había que hacer un proceso de implementación, de arranque, de acuerdo a ciertos protocolos técnicos, y eso es siempre el caso en este tipo de plantas, ¿no? Pero habiendo dicho eso, como le repito, nosotros estamos ahora pensando que esto debe estar parado hasta el 30 de junio, y a partir de julio, con un proceso de arranque también, todavía no va a ser al 100% julio, con un proceso de arranque en julio, vamos a estar, espero yo, ya dando la buena noticia de del pleno funcionamiento de esta planta, señor presidente. Dentro de esta pregunta, le dice que ¿qué ministerio o funcionario sería presunto responsables de esta mala planificación, señor vicepresidente? Yo no soy el que debe señalar con el dedo responsable, señor presidente. Nosotros somos un directorio transitorio que hemos venido a abrir los libros y las cuentas y ser transparentes con todos. Y en ese sentido, lo que le acabo de decir es la verdad, ¿no?
Eso básicamente, señor presidente. ¿Esto quiere decir borrón y cuenta nueva, señor vicepresidente? No, hay una auditoría forense que nosotros como directorio estamos presentando como parte del plan a la Junta General de Accionistas, y ahí se va a delimitar y delinear muy bien qué pasó, por qué esto se demoró el doble y por qué costó casi el triple. Bien, señores congresistas, estamos hoy con el vicepresidente de Petroperú, el señor Oliver Star Preus. Si algún congresista quisiera hacer alguna pregunta, interrumpir a esta presidencia, damos la preferencia. ¿Algún congresista que está virtualmente? Bien, no habiendo otro congresista que quiera hacer alguna pregunta, señor presidente. Presidente, la palabra. ¿Quién es? Congresista Varas. Congresista Elías Varas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludos a todos los colegas congresistas, por su intermedio al funcionario de Petroperú. Presidente, hay algo que debe de quedar bien claro, ¿no? Hay inclusive algunos proyectos de ley donde atentan contra la integridad de Petroperú desde el punto de vista económico. Asimismo lo dice el ministro de Economía, opina inclusive hasta toda la gente del Ejecutivo referente a los males indicadores económicos que maneja salud, Petroperú. Asimismo también dicen que Petroperú no es una empresa rentable, Petroperú gasta demasiado, millones de soles todos los años, y que los certificadoras internacionales lo ven cada vez debilitan más las estadísticas de producción de Petroperú. Entonces, en conclusión, Petroperú resulta siendo una carga para los intereses nacionales. Ese, lógicamente, es el mensaje de muchos congresistas dentro del Congreso de la República y del Ejecutivo. Pareciera que hay una voluntad de querer desaparecer Petroperú o privatizar Petroperú. No, yo quisiera escuchar realmente todas estas aseveraciones que le manifiesto al señor vicepresidente de Petroperú, a ver si que él nos puede dar mayor claridad referente a los indicadores de producción, referente a la inversión que hace el Estado peruano para reflotar la refinería. Asimismo, ¿cuál es el futuro de Petroperú con relación, se va a privatizar o no se va a privatizar? Gracias, presidente. A usted, congresista, señor vicepresidente de Petroperú. Vicepresidente del directorio de Petroperú. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, congresista Varas, nosotros nuevamente, la función de este directorio transitorio es poner las cosas claras, ser transparentes, y en esa transparencia, considerando que Petroperú es una empresa que en sus más de 50 años, la gran mayoría de ellos ha dado utilidades y ha rendido para el país, y además considerando que es una empresa que tiene una de las mejores refinerías del mundo ahora por operar, yo le contestaría en cuanto a lo que yo creo que va a pasar con la empresa, es que tenemos un optimismo en cuanto a lo que podría pasar dada la circunstancia de que comience a operar al 100%, ¿no? O sea, sería la primera vez que Talara estaría funcionando al 100%. En el plan que le vamos a presentar a la Junta General de Accionistas en breve, estamos hablando de semanas, tenemos que esperar a que ellos nos citen, se piensa dar un paquete de medidas con los cuales nosotros creemos que esto sí es viable. Y Petroperú debe ser capaz de devolverle al contribuyente peruano lo que ha invertido en ella. Claro, no hay que negar que acá hay un sobreprecio. Estamos hablando de que esto ha costado 2.4 veces más de lo que debió costar. No hay que negar que esto demoró 10 años en vez de demorar 5 años. Esas son cosas
innegables que esta auditoría forense espero nos muestre y se lo daremos a conocer a todo el Perú, pero sí es viable bajo las circunstancias que yo le acabo de comentar y que vamos a proponer a la Junta General de Accionistas. No sé si eso contesta su consulta, congresista Varas. Muy bien. Congresista Varas, ¿algo al respecto? Sí, presidente. Presidente, sí. Bueno, la verdad es que yo entiendo que van a dar cuenta a un nivel que corresponde, pero como congresistas también es necesario saber qué es lo que se va a informar, ¿no? Dado de que muchas de las decisiones que se van a tomar con relación a Petroperú nacen desde este seno, ¿no?, que es el Congreso de la República, ¿no? Por eso queremos estar claros. Quienes creemos que Petroperú es una empresa emblemática y estratégica para los intereses justamente de generar una soberanía nacional, una soberanía energética, realmente vemos como un atentado contra este tema de la privatización, ¿no? En ese marco es que yo quería escuchar simplemente, ¿no?, cuál sería el futuro de Petroperú, ¿no?, sabiendo hasta que el ministro de Energía y Minas desliza la idea, no de manera precisa, pero hace saber de que esto va camino a la privatización. Muchas gracias, presidente. A usted, congresista. Bueno, seguimos con las preguntas. Señor vicepresidente del directorio de Petroperú, ¿existe algún plan de reingeniería de Petroperú? Tiene usted la palabra. Sí, como le menciono, en el plan previsto para presentarse en la Junta General de Accionistas se está pensando sugerir cambios estructurales. Nosotros no hemos venido acá a solucionar un problema de corto plazo o a pedir otra vez plata al Estado. Hemos venido a solucionar un problema de corto plazo y estructural para que en el futuro no sea más la empresa una carga para las arcas fiscales y al contrario, devuelva el dinero que ha recibido el contribuyente. Señores congresistas, continuamos con las preguntas al vicepresidente del directorio de Petroperú. Presidente, el señor vicepresidente, diga usted la frecuencia que se han activado las pólizas de seguros de riesgos desde el año 2017 al año 2023. ¿Se encuentran sustentados con algún estudio o simplemente a decisión del funcionario de turno? Tiene usted la palabra, señor vicepresidente. Sí, con su venia quisiera pasarle la palabra al ingeniero González y a nuestro ingeniero Suárez, por favor. Sí, nuestra gerencia de administración que administra este punto va a tomar la palabra con su autorización, señor presidente. El señor Luis Suárez. Señor funcionario Luis Suárez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, como lo he presentado en el momento de la exposición, específicamente en la segunda lámina, la contratación de las pólizas de seguros sigue un procedimiento y es un procedimiento de concurso entre las compañías respaldadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y se somete el requerimiento de la empresa y luego de un concurso hay un ganador. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna decisión unilateral de ningún funcionario de la empresa, sino es a través del mercado, se concursa. Ese fue el segundo rubro específico en relación al tema de las pólizas nacionales. En el caso de las pólizas internacionales, lo primero que se hace es se consigue el respaldo de todos los reaseguradores de manera internacional. Por ejemplo, para una póliza de las más importantes como es propiedad, pueden haber más de 35 retrocesionarios a nivel internacional que suscriben un slip de reaseguro internacional, es decir, un respaldo internacional. Ese respaldo internacional, que es un respaldo en firme, Petróleo del Perú lo toma y lo licita de manera nacional para que los diferentes actores del mercado nacional hagan un fronting, es decir, una nacionalización de la póliza internacional, porque nosotros solamente contratamos con empresas de seguros nacional y eso también es a través de un proceso en el cual concursan las empresas de seguros conocidas en el mercado nacional y finalmente se realiza
la contratación de esa póliza facultativa, que por un lado es nacional desde el punto de vista de su fronting, pero desde el punto de vista de su respaldo es internacional. Es decir, en todo momento las contrataciones de las pólizas de seguros se hacen siguiendo un procedimiento. Bien, señores congresistas, seguimos con las preguntas al vicepresidente del directorio de Petroperú. Si algún congresista quisiera interrumpir a la presidencia para hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Señores congresistas que están virtualmente. Bien, congresista Víctor Cutipa, que está presencialmente, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, si bien este tema no ha sido considerado en los temas que previamente se hizo para la visita del presidente del directorio de Petroperú, sin embargo creo que podrían darnos la información correspondiente y me refiero al destino de la construcción del nuevo terminal de hilo ubicado en Lomas La Huitrera, teniendo en cuenta y considerando que esta tiene un avance aproximado al 40% en su ejecución, pero en la actualidad se encuentra paralizado. Más aún que el actual terminal, presidente, se encuentra ubicado en el centro de la ciudad del Puerto de Hilo, colindante con dos instituciones educativas de nivel, dos de nivel primario y secundario. Y es un tema que se viene arrastrando ya de muchos años. Ustedes deben conocer la situación y la problemática que en su momento se ha presentado y se presenta actualmente. Por su intermedio, presidente. A usted, Cutipa, correcto Cutipa. El señor vicepresidente, Oliver Starr, tiene usted el uso de la palabra. Sí, con su autorización, el ingeniero González, por favor, va a contestar a eso. Sí. Ingeniero González, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Nuestro funcionario Luis Suárez Carlos, que en varios momentos ha estado a cargo de este tema, le voy a dar la palabra para que lo pueda explicar con detalle. Señor Luis Suárez Carlos, con su autorización. Señor congresista Cutipa. Señor Luis Suárez, por intermedio de la presidencia. Disculpe, señor presidente, a través de su intermedio. Quería indicar que ese proyecto... Apagar su micrófono. Ok. Que el proyecto de hilo es un proyecto que efectivamente fue detenido por una resolución contractual con la empresa Felguera, ¿no? Esa empresa, por una iliquidez internacional, sencillamente detuvo el proyecto. Sin embargo, algunos componentes importantes, y el congresista ha mencionado muy bien el avance, se concluyó la fase de la procura, más no así de la instalación. Entonces, al momento, la visualización del componente de la planta de hilo ha sido reevaluado por nuestra gerencia de distribución y de suministro, de cadena de suministro, y ellos han realizado un redimensionamiento de la planta por un lado y van a solicitar la continuación, obviamente el otorgamiento de los fondos, porque actualmente ese proyecto, los fondos son de años pasados y para su continuación tiene que tener nuevos ingresos, por un lado, al proyecto, ¿no? Es decir, fuentes de financiamiento. Entonces, en esa fase está, congresista, para la continuación del proyecto. Entonces, de manera próxima, el proyecto será sometido a la aprobación del directorio, haciendo un recuento de cuál es el avance de todo el listado de los equipos que ya han llegado. Los equipos están en custodia en la ciudad de Hilo. Actualmente tenemos un proyecto de preservación de los mismos y apenas tengamos esos recursos, inmediatamente la gerencia del Departamento de Ingeniería, que es una gerencia que está a cargo del proyecto, reiniciará las actividades. Efectivamente, también ha sido mencionado que la planta antigua, la planta que actualmente nosotros tenemos en la ciudad de Hilo, está dentro de la ciudad y efectivamente también
con los cuidados del caso, todos los carro tanques que se aproximan a esa planta lo hacen en horarios restringidos. Bien, si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra, damos la oportunidad a los congresistas antes que esta presidencia continúe con las preguntas. También damos a conocer, damos cuenta la dispensa presentada por la congresista Noelia Herrera el día de hoy. Bien, en vista que no hay otro congresista que quisiera participar, señor vicepresidente, durante la ponencia hemos escuchado que el directorio aprueba los criterios de la selección de la auditoría. Al respecto, pregunto, si los criterios aprobados previamente por el directorio de Petroperú, ¿estos están considerados o no en las bases del concurso? Y además de ello, ¿existen estudios socioeconómicos que sustenten los concursos? Y de no ser así, ¿qué acciones o recomendaciones realiza la Contraloría General de la República? ¿Qué nos puede informar al respecto, señor vicepresidente del directorio? Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por favor, a través de su intermedio, el ingeniero González va a contestar la pregunta. Ingeniero González, para que conteste la pregunta, no para que traslade. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, efectivamente, señor presidente. Los criterios que nosotros incluimos en las bases para el respectivo concurso que realiza la Contraloría, están todos incluidos. A tal extremo que en los últimos años casi son los similares. El problema que se presenta, y quisiera adelantarme, es básicamente en las Big Four que no se presentan y salen de alguna manera desiertos los concursos, y eso lo podemos documentar, ¿no? Sí, a pesar de que eso cae en el campo, en el área de la Contraloría General de la República, quienes son los que hacen la selección del SOA, ¿no? de la empresa auditora que nos hace estos trabajos, ¿no? Para muestra, en este año, Pricewaterhouse es la que está terminando de hacer la auditoría y termina el contrato ahora el 28 de junio. Gracias. Bien. Señores, continuamos con las preguntas. Queremos darle la oportunidad a los congresistas que están virtualmente para que hagan las respectivas preguntas. Congresistas. Bien, seguimos con las preguntas. Señor vicepresidente, ¿Petroperú tiene alguna auditoría de los procesos y operación de la refinería? ¿Se encuentran certificadas? La pregunta es, ¿tenemos una auditoría de la calidad de las obras ejecutadas después de los cerca de $6 millones invertidos en el proyecto? Tiene usted el uso de la palabra, señor vicepresidente del directorio. Sí, presidente, gracias. Nuevamente, por favor, a través de su presidencia, al ingeniero González. Ingeniero González, si usted para que responda a la pregunta, tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Efectivamente, nosotros tenemos una auditoría continua de parte de la Contraloría General de la República que cada 15 días incluso pide información, y tenemos incluso un software en línea con toda la información que indudablemente a través de las entidades que han estado trabajando en este mega proyecto, como es Técnicas Reunidas, como es las auxiliares Cobra
y CPT, que es la empresa supervisora que emite los informes continuamente, ¿no? Sin embargo, es muy importante indicar que todo eso es en el control de gestión que se viene haciendo en forma continua y paralela y que se ha hecho, porque ya está casi terminado este megaproyecto. Es bueno indicar lo que dijo nuestro señor vicepresidente en esta gestión, o sea, aparte del control de gestión, como repito, que se ha hecho, en la gestión que se viene haciendo, en el famoso, no en lo que se está solicitando contratar para poder de alguna manera tener una especie de certificación de este proyecto mediante una auditoría técnica, dentro de la auditoría forense también, ¿no? O sea, lo que se llama un due diligence o una debida diligencia. Todo esto involucra una auditoría integral que incluso pueda, y que ya hemos tenido, indicar la magnitud de la inversión y que pueda brindar esa seguridad en la ciudadanía del país. Gracias. Muy bien, señores congresistas. Hoy tenemos la presencia del vicepresidente del directorio de Petroperú, acompañado de los señores funcionarios. Señor presidente, la estación 4 de la refinería de Talara, recién iniciada, estoy informado que tiene problemas de que estaría hundiendo por la mala construcción. El proveedor Cobra es quien hizo estas obras y que se le encargaron más obras inclusive. ¿Es cierto el hundimiento de la estación 4? ¿Se tomó las acciones de ser el caso? ¿Se ha denunciado a los responsables? Tiene usted el uso de la palabra, señor vicepresidente del directorio de Petroperú. Gracias, señor presidente. Con su venia le traslado la respuesta al ingeniero González, por favor. Señor González, ingeniero González, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente Montalvo, gracias. Como le expliqué anteriormente, este tema, tanto de las unidades de proceso como de las unidades auxiliares, se vienen fiscalizando por la Contraloría General de la República en forma continua. Y la Contraloría emite informes también de los resultados de estos exámenes continuos que realiza. Estos son de público conocimiento porque se encuentran en la web y como repito, adicionalmente, ante todas estos cuestionamientos que existen en los medios, en la gestión que nos han encargado y que asumí hace menos de 3 meses, nuestro directorio nos ha solicitado, como repito, una auditoría integral, donde no solo en la parte técnica ni en la parte auxiliar, no solo en la parte de la inversión, sino una auditoría integral, que estamos en estos momentos en la etapa de culminar los términos de referencia para salir a un concurso internacional, porque empresas nacionales no tienen este alcance, este universo, para poder tener un dictamen o un informe o algo que selle, que de alguna manera podamos tener en forma objetiva estos resultados. Muchas gracias. A usted, señor funcionario, señores congresistas que se encuentran virtualmente, tienen ustedes la oportunidad. Hoy tenemos al vicepresidente del directorio de Petroperú. Pueden hacerle alguna pregunta al respecto. ¿Algún congresista que esté virtualmente quiera participar? Tiene el uso de la palabra.
Bien, seguimos con la pregunta. Señor vicepresidente, usted mencionó que existen sobreprecios hasta en 2.4 más de lo que debería costar. Bajo su experiencia, ¿qué análisis tiene entre una administración pública versus una administración privada? Técnica, financiera y socialmente, ¿cuál es la más recomendable en favor del Estado y de la población? Señor vicepresidente, usted tiene la palabra. Sí, gracias. El tema que también está siendo atacado por esta administración transitoria, señor presidente, es el de la gestión pública, o este tema de que esto es Petroperú, una empresa pública de dentro del ámbito privado, ¿no? Yo particularmente, y esto es lo que estamos recomendando, creo que hay que hacer ciertos cambios a nivel de la estructura de ese ámbito privado que dice estar la empresa pública, ¿no? La realidad de las cosas es que una Junta General de Accionistas está compuesta por el Estado. ¿Y quién es el Estado? Los dos ministerios a cargo de Petroperú, MEM, o sea, Economía y Finanzas, Energía y Minas. Yo creo que ahí hay un problema. Eso es lo que estamos atacando nosotros en primer lugar, de darle una estructura similar a la privada, y ahí viene la confusión de privatización o no privatización. Acá nadie quiere privatizar nada. Lo que queremos es darle un énfasis privado, en comillas, a la empresa pública para que sirva a los fines de los peruanos, del Estado. ¿Cómo se hace eso? Dándole la respectiva característica a la Junta, y eso se puede lograr a través de, por ejemplo, el cumplimiento de la Ley 30-130, donde ya se otorga la potestad de asignar el 49% del accionariado al sector privado, como lo es en Colombia, como lo es en Chile, como se hace en otras partes del mundo, capital mixto, ¿no? Al hacer usted eso, está dándole un énfasis privado en la gestión de la empresa pública, que no va a dejar de ser pública, ¿no? Entonces, por ahí viene una de las soluciones que estamos sugiriendo, presidente, y ese sería mi comentario al respecto. Además, hay otras medidas, pero eso es básicamente lo que tiene que suceder. Muy bien. Recordando a los coristas que están presentes que hoy tenemos la presencia del vicepresidente del directorio de Petroperú, el señor Oliver Star Preus, acompañado con los funcionarios de Petroperú. Bueno, recordando, de antes hicimos una pregunta respecto a las pólizas y nos contestó el funcionario Luis Suárez, pero no ha aclarado si dentro del el periodo comprendido entre el año 2017 al 2023 se ha activado en algún momento la póliza de riesgo. Queremos que nos dé a conocer las fechas y los motivos. Señor funcionario, a través de su presidente, tiene usted la palabra. Sí, adelante, Luis. Sí, señor presidente. Nosotros tenemos un banco por un lado, de siniestros, de manera permanente también, y un cronograma de recuperos. Normalmente las pólizas relacionadas con los sistemas industriales, como por ejemplo las refinerías, que también hemos tenido, digamos, dentro del catálogo. Por ejemplo, tenemos una del año muy significativa, del año 2016, en relación a un caldero de CO de la refinería Talara en curso. Son muy concretas y bastante determinadas por el tipo de siniestro que ocasiona, ¿no? Sin embargo, de manera paralela, también están los siniestros reportados en el oleoducto norperuano, y en ese caso, en el caso del oleoducto norperuano, tenemos un total de 10 siniestros más 4 complejos. Al momento, 14 siniestros que están en una fase de iniciar procesos arbitrales.
Los más complicados son los siniestros complejos que vienen desde el año 2014, pero el proceso de recupero continúa a la fecha. Estamos próximos a iniciar un proceso arbitral por el más antiguo, que es un problema de la tubería del oleoducto norperuano en el tramo 1, específicamente en el kilómetro 41, y 3 eventos del año 2016. Adicionalmente a estos siniestros, que los hemos llamado siniestros complejos, que están en un proceso de recupero, están los procesos debido a cortes intencionales en la tubería del tramo 1. Como consecuencia de que han existido constantes cortes desde el año 2016, también las propias compañías aseguradoras, en vista del alto grado de siniestros de este ducto como consecuencia de cortes inopinados, sabotajes, etcétera, actos delincuenciales que inclusive han merecido la captura de 15 personas el 3 de octubre del año pasado en diferentes ciudades, específicamente las ciudades de Iquitos, Lima, Piura, es que nosotros tenemos en este caso el planeamiento de esos recuperos, que serían los 10 primeros siniestros relacionados con cortes del oleoducto. Adicionalmente también tenemos el próximo inicio de un proceso arbitral por la implicancia que tuvo el COVID en el retraso de la construcción de la refinería Talara con una empresa aseguradora nacional y por supuesto esa póliza respaldada por retrocesionarios internacionales. Los procesos con los ajustadores no se ha llegado a ningún acuerdo y por esa razón, utilizando los criterios de la propia póliza, estamos iniciando con la compañía aseguradora un proceso de arbitraje. Muy bien. Señores congresistas, ustedes están escuchando las preguntas y las respuestas por parte de los funcionarios. Por intermedio del presidente, del vicepresidente del directorio de Petroperú. El ingeniero González, le preguntamos anteriormente, de la estación 4 recién terminada. Tiene problemas de hundimiento, de construcción y de plataformas recién terminadas, ¿no es cierto? Sería una estafa para la población. Por tanto, requerimos como presidente de la comisión que en 30 días nos alcance el avance o el informe forense respecto a las fallas de la construcción, pues nuestro deber es denunciarlos. Salvo quieran ser coautores, podemos contar con un informe de los avances del primer mes. Tiene usted la palabra, ingeniero González, o a través del vicepresidente. No, adelante, Lucho. Sí, señor presidente. La auditoría forense que le manifesté, estamos en un proceso de contratación para ver en forma integral todo el proyecto, incluyendo la etapa 4 que usted manifiesta, ¿no? Sin embargo, podemos irle comentando o documentando los avances de este pedido del directorio, cómo se lo estamos haciendo al Ejecutivo. En forma continua, el Ministerio de Economía y Finanzas también nos viene consultando y paralelamente podemos comenzar a compartir este reporte que está en línea con lo que usted acaba de mencionar. Muy bien. Señores congresistas, seguimos con las preguntas a través de esta presidencia. Señor presidente del directorio de Petroperú, vicepresidente, para que nos diga cuántas gerencias existen en Petroperú, asimismo en la refinería de Talara y en el oleoducto norperuano. Indíquenos además a cuánto asciende aproximadamente la remuneración de cada gerente y cuál es su régimen laboral. Señor vicepresidente de Petroperú, tiene usted la palabra. Sí, yo voy a dar una respuesta preliminar en el sentido de que el exceso de gerencias que hemos encontrado cuando nosotros asumimos esta función, presidente,
ya está siendo cambiado. Hay un cambio estructural que ya está en directorio para aprobarse y la tendencia es a reducir y a volver eficiente la estructura organizacional de la empresa. Para el detalle de las preguntas que usted me acaba de hacer, le pediría a su venia para pasarle la posta a Luis, ¿no? ¿Tú mismo? Luis, al ingeniero González, por favor. Ingeniero González, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, cuando hemos asumido esta gestión en la gerencia general, y hasta el momento tenemos 13 gerencias de nivel 2, las cuales indudablemente que en poco tiempo estamos presentando al directorio, a solicitud al directorio, la reestructuración de estas gerencias, ¿no? Y es un régimen de 48 horas permanente y con respecto a la escala salarial que tiene en estos momentos remunerativa el personal de Petroperú, fue mostrado de acuerdo a los niveles en una diapositiva de la presentación. Y no sé si usted desea que volvamos a ponerlo, a presentarle esa diapositiva, donde ahí están los salarios de cada nivel de gerentes o del personal que labora en Petroperú. Muchas gracias. Bien, me parece que esa diapositiva se ha repartido a todos los asesores que ya lo tienen en su mano. Seguimos con las preguntas. Bien, señores congresistas, si ustedes quieren interrumpir a esta presidencia, pueden hacerlo, porque siempre dando la preferencia a los congresistas. Tienen el uso de la palabra los congresistas que están virtualmente, si es que desean hacer alguna pregunta. Bien, esta presidencia continúa con las preguntas. Señor vicepresidente, para que nos digan si todos los gerentes designados a la fecha cumplen con el perfil para ocupar su cargo. Asimismo, señálenos el procedimiento para designar a un gerente de Petroperú en la refinería de Talara y en el oleoducto norperuano. En igual sentido, explíquenos quién o quiénes son los funcionarios que tienen la facultad de designar a los señores gerentes. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Nuevamente, por favor, con su venia, el ingeniero González. Ingeniero González, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente Montalvo. Efectivamente, en los requerimientos o todos los factores en estos momentos, de acuerdo a un decreto de urgencia, ¿quién nos fiscaliza o nos indica cuáles son los requerimientos? Es FONAFE en estos momentos. Nos ha dado instrucciones que las tenemos claras y que de todas maneras tienen que cumplir cada uno de los funcionarios que en estos momentos están asumiendo dichas gerencias. Y es bueno indicar que en la propuesta que se está haciendo para la nueva, para atender el pedido del directorio, se está teniendo en cuenta todos estos factores. En la parte final de su pregunta que nos hace es quiénes son los que designan. Indudablemente que la administración propone, la gerencia general, pero el que aprueba y designa los niveles 1, 2 y 3 es el directorio. El directorio es, de acuerdo a los estatutos de la empresa, quien designa cada uno de los gerentes de la empresa. Gracias. No se me entendió muy bien la pregunta. ¿Quién designa y quién cesa a los gerentes? El directorio, señor presidente. El directorio es el que designa los gerentes de los niveles 1, 2 y 3, que son los gerenciales de la empresa.
Y también el directorio es el que cesa. Es correcto, señor presidente. Muy bien. Señores congresistas, continuamos con la pregunta, señor vicepresidente de Petroperú, para que nos diga, en la actualidad, Petroperú, ¿qué porcentaje de participación tiene en el mercado de hidrocarburos? Asimismo, indíquenos cuáles son las demás empresas que compiten en el mercado de hidrocarburos con Petroperú. Tiene usted el uso de la palabra, señor vicepresidente. Sí, a manera de introducción, presidente Montalvo, estamos ahora con un 24% de participación del mercado. Quiero agregar ahí que en el mes de enero, cuando hubo una prueba inicial de la unidad de Flexicoking, esa participación subió a 29%, con lo cual lo que quiero decir es que hay una elasticidad muy fuerte hacia arriba o abajo, en todo caso, para cuando el nivel de producción de la refinería está a plena capacidad, ¿no? Entonces, lo que quiero simplemente culminar diciendo como introducción es que la recuperación de ese mercado podría ser relativamente fácil, recuperada la situación financiera de la empresa. Con esto quisiera a su venia para pasarle la posta al ingeniero González nuevamente. Ingeniero González, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en estos momentos el market share o la participación de mercado interno de nuestra empresa estamos en unos niveles de 25-23%, a raíz de el tema, como lo acaba de decir nuestro vicepresidente, de la coyuntura financiera, y adicionalmente mientras la refinería de Talara trabaja al 100%. Nosotros en este primer mes de este año pudimos demostrar que la recuperamos rápidamente del 22 hasta el 30% el market share o la participación de mercado, porque somos empresa, como repito, más de 50 años en el mercado interno y brindamos ventajas no solo de competitividad, sino de aseguramiento de suministro los 365 días del año. A pesar de que en el país es un mercado de oferta y demanda, donde tenemos productores nacionales como es Repsol y como es Pluspetrol. Repsol cuenta con una refinería de 100.000 barriles por día, y Pluspetrol, que tiene los líquidos de camisea, que indudablemente son los que producen, por ejemplo, el mayor volumen de GLP, más de 50.000 barriles por día calendario. Son los principales actores de producción. Pero en adición tenemos grandes majors, que le podemos nombrar a Valero y a ExxonMobil, los que brindan una competencia enorme, porque desde el 2022 hay que tener en cuenta que a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania, el margen de refinación se incrementó hasta $60 por barril. En estos momentos está el crash spread, que le llaman internacionalmente, está más o menos en 17 a $20. Eso es una ventaja para los importadores muy grande, porque indudablemente les permite ingresar al mercado y la única forma de competir es que nosotros podamos producir. Una vez que la refinería esté al 100%, indudablemente que la ventaja competitiva de tener infraestructura en un país, sea Perú o sea quien sea, le da mayor ventaja para poder suministrar los combustibles al interior del país. Es por eso que finalizo y le agradezco su pregunta, porque en el tiempo que récord que tengamos la producción, vamos a poder suministrar a nuestros clientes, como lo hemos podido demostrar en enero de este año. Gracias. Muy bien. Señores congresistas, seguimos con las preguntas. Hoy tenemos la presencia del vicepresidente del directorio de Petroperú, juntamente a los funcionarios que acompañan. Señor vicepresidente, ¿se tiene conocimiento que existe una póliza de seguro por un monto aproximado de $3.5 millones
por la pandemia del COVID-19. Señálenos si se ha cobrado dicha póliza. De ser cierto, ¿en qué se ha invertido dicho dinero? Asimismo, indíquenos, señor vicepresidente, con qué empresa se contrató dicho seguro. Señor vicepresidente, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Con su venia, la palabra al señor Luis Suárez, por favor. Señor Luis Suárez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, esa póliza es una póliza de Construction All Risk, una póliza CAR, asociada también con una póliza de lucro cesante o ALOP, contratada con la empresa Mafre, a la cual en el año 2020, en el mes de junio, presentamos el requerimiento por el siniestro del retraso COVID, y es lo que mencioné durante la exposición, que hemos solicitado 2 veces. Esto ha sido llevado a sistemas de ajuste y actualmente estamos a punto de iniciar el arbitraje con la empresa Mafre luego de haber cerrado la etapa de cierre directo. El requerimiento nuestro es de 413 millones de dólares. Bien, señores congresistas, esta presidencia continúa con las preguntas. Señor vicepresidente, como es de conocimiento público, Petroperú siempre ha reportado cortes en el oleoducto norperuano. La pregunta es, para que nos explique cuántas veces las aseguradoras han cubierto los diferentes gastos generados producto de dichos cortes. Tiene usted la palabra. Antes de pedirle el pase de la palabra al señor Suárez, lo que quisiera comentar sobre el oleoducto es que parte del plan que vamos a presentar, señor presidente, es el de cambiar el formato de la concesión, o habrá que ver la forma legal en su caso, pero el punto es que al oleoducto norperuano le afecta un problema de sabotaje y de, yo diría, terrorismo también. Constantes cortes, como usted acaba de mencionar, que hacen imposible su operatividad y hacen imposible que los operadores de los lotes a lo largo y ancho del oleoducto quieran dejar su petróleo ahí. Con lo cual, parte del plan que nosotros en este directorio estamos previendo es dotar de la respectiva seguridad al oleoducto para que eso gatille a su vez el ingreso de petróleo otra vez al tubo, y eso a su vez nuevamente genere los ingresos necesarios para el respectivo equilibrio económico del oleoducto norperuano. Con eso pensamos que habría una vía a la solución. Pero habiendo dicho esto, con su venia, por favor, al señor Suárez para lo del tema del seguro. Sí, señor Suárez, adelante. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el oleoducto norperuano, así como las otras instalaciones de la empresa, también tiene una póliza de sabotaje y terrorismo. Actualmente, de los 40 cortes que ha tenido ese tramo, específicamente en el tramo 1, 10 han sido cerrados desde el punto de vista documental para los reclamos correspondientes y han pasado a la fase de arbitraje. 10. El resto está en fase de completación de documentación. Creemos nosotros que va a tener el mismo recorrido. Nosotros estamos insistiendo para tener una solución típica de un seguro, es decir, el pago. Sin embargo, acá hay un elemento externo que complica la situación y se lo paso a mencionar. El alto grado de siniestros ha hecho que el aseguramiento por sabotaje y terrorismo del ducto sea un imposible, y ese imposible está enmarcado en la cotización no de un seguro, sino de todo el mercado internacional en relación al oleoducto norperuano. Entonces, la última cotización, haciendo participar a 4
empresas para conseguir las ofertas de manera internacional, arrojó una póliza específica para el oleoducto norperuano de 15 millones de dólares con un deducible de 5 millones, lo cual sencillamente hace imposible y antieconómico tener una póliza en ese sentido. Es decir, que la gran simultaneidad de cortes, tal como lo dice el vicepresidente, ha convertido esto en un círculo muy malo porque no solamente el oleoducto ha sido cortado, sino que también no ha estado por mucho tiempo en capacidad de realizar el transporte, con lo cual también se ha desincentivado la producción de la selva norte. Señor vicepresidente, tiene usted el uso de la palabra. Sí, si me permite un agregado, esto que acaba de decir el señor Suárez es cierto, el continuo sabotaje del oleoducto está generando problemas mayores, no se puede cotizar seguros razonablemente y en ese sentido aprovecho el foro, yo sé que este no es el foro, esto es una comisión de fiscalización y de Contraloría, pero aprovecho el foro, el Congreso, su persona, congresista, para comentar de que dentro de los planes que tenemos está el de involucrar acá al sector defensa o a Perupetro o entidades que tengan afinidad con el tema seguridad, petróleo, etcétera, a fin de que este impasse grave que tenemos ahora de seguridad se supere. Muchas gracias desde ya por permitirme comentarle esto en un foro que yo sé que no es para eso, pero por favor discúlpenme, por eso yo he querido comentárselo a usted, presidente. Bien, señores congresistas, ustedes están escuchando las preguntas y las respuestas del vicepresidente del directorio juntamente a sus funcionarios. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Señor vicepresidente de Petroperú, luego de la privatización de la empresa de Petroperú, existe un cobro pendiente al Ministerio de Economía y Finanzas por carga laboral, despidos y jubilaciones que asume Petroperú, para que nos diga cuánto ascendería dicho monto, qué acciones ha realizado Petroperú para poder cumplir con los pagos laborales. Tiene usted el uso de la palabra, señor vicepresidente. Señor presidente, disculpe, por su intermedio, el ingeniero González nuevamente. Ingeniero González, tiene usted el uso de la palabra. Sí. Señor presidente, si realmente en la mente no tenemos en estos momentos esas cifras, pero sí las tenemos en la empresa y queremos pedirle o nosotros encargarnos en enviarle por escrito esta respuesta para poder atender su pregunta, ¿no? Porque conceptualmente sí sabemos lo que usted nos está comentando, sin embargo no tenemos la cifra actualizada de ese monto específico que nos está consultando. Muchas gracias. Esperamos nos haga llegar esa respuesta por escrito. Señor vicepresidente, sobre los almacenes de propiedad de Petroperú, la pregunta: ¿es verdad que ahora la empresa estatal, que era el dueño, paga a la empresa Graña y Montero por el alquiler del uso de esos almacenes? La siguiente pregunta: ¿cuánto paga de forma mensual o anual? Y si dichos pagos se encuentran acorde al mercado actual. Tiene usted el uso de la palabra, señor vicepresidente del directorio de Petroperú. Presidente, nuevamente con su venia, el ingeniero González. Ingeniero González, tiene usted la palabra para que absuelva la pregunta. Sí, señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, cuando se privatizaron los terminales, que usted dice son terminales de almacenamiento de combustibles en todo el litoral del Perú, tanto en el norte, centro y sur, Graña y Montero, que ya no tiene el nombre, fueron los que estuvieron administrando el sur, ya lo devolvieron. Ahora lo tiene Petroperú, administrada por una empresa
Cerbosa, que hemos tercerizado, pero está a cargo de la empresa en lo que respecta a los terminales del norte y del centro. Sí, todavía sigue esta empresa que, como repito, se llama Terminales del Perú, se llama ahora. Antes se llamaba Graña y Montero, y está administrando por, como usted indicó, al haberse privatizado esta administración de estos terminales, y en líneas generales, en los montos específicos también podríamos enviarle por escrito exactamente cuánto se paga, pero conceptualmente es una franja que, o sea, tiene dos aspectos. Consorcio Terminales nos paga un fee fijo por las instalaciones, pero a la vez, cuando nosotros o cualquiera de los actores va a usar estos almacenamientos, no solo Petro, sino cualquiera tiene que pagar un fee. Eso es el contrato que nos impusieron a Petro Perú, y que podemos compartirlo indudablemente para que usted tenga las cifras exactas con respecto a estos montos, ¿no? Podemos también sacar una estadística de lo que se ha pagado en los últimos años, y en estos momentos podemos enviarle para tener una cifra más acorde a la realidad, ¿no? Muchas gracias. Bien, esperamos también nos haga llegar por escrito esta respuesta incompleta. Señor vicepresidente, ¿podría enumerarnos el número de contratos por consultorías y asesorías que paga Petroperú y con qué empresas viene contratando? Asimismo, ¿a cuánto ascendería el monto total de los contratos suscritos durante la gestión de la señora Dina Boluarte Segarra como presidenta de la República? Tiene usted el uso de la palabra, señor presidente. Presidente, nuevamente, ingeniero González, por favor, con su venia. Ingeniero González, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Es muy importante en su pregunta, que a nosotros nos permite indudablemente transparentar toda esta información, decirle que a través de un software que es el CIRIC, implementado directamente por la Contraloría General de la República en Petroperú, no solo en Petroperú, en diferentes instancias, pero nosotros reportamos directamente a la Contraloría cada contratación que se hace sobre este aspecto. En estos momentos no tengo las cifras que hasta la fecha se ha gastado con estas consultorías. Sin embargo, podemos alcanzárselas por escrito para que para poder responder en forma objetiva esta pregunta. Gracias. También esperamos por escrito la respuesta a esa pregunta. Señor vicepresidente, respecto al lote 192, existe la ley 30.357 que faculta a Petroperú a buscar un socio para proteger el lote petrolero con mayor cantidad de reservas de petróleo. Sin embargo, este gobierno, escuchen bien, este gobierno ha vulnerado dicha norma, dándole mayor porcentaje a la empresa Altamesa Energy, con un porcentaje del 61%. Esta empresa sería subsidiaria de la empresa Altamesa Energy Canadá, empresa de Canadá,
formada por colombianos y que no habría tenido ningún pozo petrolero en ninguna parte de nuestro planeta antes de la suscripción del contrato. Señor vicepresidente del directorio de Petroperú, ¿qué nos puede decir al respecto? Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Nuevamente, ingeniero González, por favor, con su venia. Ingeniero González, absuelva la pregunta. Sí, señor presidente. Al respecto, en los menos de 3 meses que tenemos en la gestión, nosotros hemos encontrado, como usted lo acaba de indicar, toda la administración o el socio que es Altamesa, que indudablemente hemos visto que ha sido a través de un proceso donde ha estado hasta el Bank of the America y todo esto ha sido también o es de una u otra forma visto por la Contraloría General de la República. No tenemos en estos momentos información de ninguna de alguna observación mayor. Sin embargo, podemos alcanzarle de encontrar algún informe de la Contraloría con respecto a este tema, si lo hubiera, ¿no? Gracias. Señores congresistas, estamos con el vicepresidente del directorio de Petroperú y sus funcionarios que le están acompañando, quienes también están absolviendo las preguntas. Señor vicepresidente, en el mes de febrero del año 2023, la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló a los medios de comunicación social que Nueva Refinería de Talara ha implicado un costo de 5.500 millones de dólares. También permitiría contribuir con el cierre de la brecha de agua potable en Talara, porque donará hasta 2.000 metros cúbicos de agua diarios que producirá su planta desalinizadora, mejorando la calidad de vida de la población. La pregunta es, señor vicepresidente, para que nos diga, ¿este abastecimiento de agua a la población de Talara es título gratuito? De no ser así, ¿cuánto de ingresos mensuales generará Petroperú a su favor como consecuencia de la prestación del servicio de agua a la población de Talara? La siguiente pregunta: ¿el agua que Petroperú le facilita a la población de Talara es apta para el consumo humano? Tiene usted la palabra, señor vicepresidente. Gracias, presidente. Nuevamente al ingeniero González con su venia. Ingeniero González, tiene usted el uso de la palabra. Señor congresista, gracias por la oportunidad de poder este tema, como lo hemos estado revisando en las últimas semanas con el Ejecutivo y viendo los compromisos lógicamente contractuales o por escrito, si existe algún compromiso de parte de Petroperú, que es lógico que todas las empresas tenemos que honrar los compromisos escritos. Y no hemos encontrado ninguno, más allá de que indudablemente Petroperú siempre en los 50 años, donde ha colaborado con la comunidad, con los vecinos, y en esta oportunidad, lógicamente, no era una excepción. Pero dada la coyuntura financiera que está atravesando la empresa por estos tiempos o por estos próximos, yo diría, años, va a ser difícil si es que el Ejecutivo no brinda
la parte de financiamiento que se necesita para poder reactivar plantas o una planta nueva de desalinización de agua de mar para poder potabilizarla. Nosotros en estos momentos lo que hemos comunicado al Ejecutivo que no estamos en disposición de brindar esos 2.000 metros cúbicos de agua que se señaló como una posibilidad. Como repito, no fue un compromiso contractual, ni legal, ni escrito. Dentro de la planta que tenemos, como usted bien lo ha dicho, es una planta de agua industrial que sirve para los calderos de alta presión, que no es potable, es un agua que no es para el consumo humano y que está diseñada, y el consumo es básicamente para el megaproyecto de la refinería Talara. Gracias. Señor presidente, de acuerdo a la respuesta del señor Luis González, la presidenta de la República mintió. Tiene usted uso de la palabra, señor vicepresidente del directorio de Petroperú. No sé si mintió, pero sí puede haber sido otra la circunstancia en la que se ofreció eso, ¿no? Han habido eventos que han cambiado la realidad del uso de agua en la refinería y quiero asumir, no le puedo dar con certeza ninguna respuesta, la verdad, señor presidente. Lo que es concreto es lo que acaba de decir el ingeniero González, ¿no? Que es agua no apta para el consumo humano y que requeriría de una inversión adicional el volverla como tal, ¿no? Esto quiere decir que la presidenta no mintió, se equivocó o se apresuró en hacer sus declaraciones. Yo diría que por ahí puede ir una respuesta. Sí, presidente. Bien, señores congresistas, estamos aquí con el vicepresidente del directorio de Petroperú, juntamente con sus funcionarios. Ustedes están escuchando las preguntas y las respuestas por parte también del vicepresidente y los funcionarios. Señor vicepresidente, una de las últimas preguntas. ¿Se tiene conocimiento que existen empresas privadas que tendrían la intención de comprar al Estado peruano la empresa de Petroperú? Siendo esta razón por la cual se viene generando una campaña de desprestigio a dicha empresa, con la finalidad de que el Estado peruano tome la decisión de privatizar a Petroperú. Porque siempre nos han vendido que los peruanos somos malos administradores. ¿Qué dice usted al respecto? Tiene usted el uso de la palabra. Que no somos malos administradores, señor presidente, sino que tenemos un entorno legal que entorpece. La empresa pública, para atraer capital privado y volverla mixta, pero de propiedad pública, como le decía hace unos momentos, debería acercar la legislación de las empresas públicas más a lo que norma al sector privado, Ley General de Sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como le repito, esto es parte de las propuestas que estamos haciendo para exponer, en el buen sentido de la palabra, a la empresa pública a las reglas privadas, ¿no? Por ahí va la cosa. El Estado puede ser un buen gestor, pero tiene que someterse a reglas privadas y, como dijimos en algún momento en un comunicado que es de público conocimiento, no estar disponible para apetitos políticos de corto plazo, ¿no? Esa podría ser una respuesta, señor presidente. Bien, señores congresistas, esta presidencia ha concluido con las preguntas. Si algún congresista que se encuentra virtualmente, para finalizar con las preguntas a nuestros invitados, especialmente al vicepresidente del directorio de Petroperú, pueden hacerle.